Entonces, chemo pude un adulto mayor saber si tiene piernas fuertes, existen síntomas de piernas débiles no poco saludables. Vamos a repasarlo en forma de listas de verificación, porque nomor todas se aplican a todas las personas. La primera pregunta para saber si tus piernas son fuertes. ¿Puedes levantarte de una silla sin usar las manos? ¿Puedes subir varios pisos de escalera sin quedarte sin aire? ¿Tus piernas se recuperan rápidamente después del ejercicio? ¿Tienes definición muscular visible en las piernas? ¿Te cuesta seguir el ritmo de otras personas al caminar? Si experimentas cualquiera de estas señales de advertencia, tus piernas están débiles. Durante décadas se ha recomendado la vitamina K2 para ayudar a los adultos mayores a desarrollar piernas fuertes. Pero la vitamina K2 por sola no es suficiente. Aku el motivo. La vitamina K2 ayuda a fortalecer las piernas asegurando que el calcio vaya a los huesos de las piernas, haciendo los fuertes, en lugar de acumularse en los vasos sanguíneos, mientras mantiene un flujo sanguíneo adecuado hacia los músculos de las piernas. Pero lo que muchos adultos mayores nomor saben es que la vitamina K2 nomor puede construir el calcio de los tendones, ligamentos y tejidos conectivos que mantienen los músculos de las piernas unidos a los huesos. Tampoco puede mejorar la función de las fibras musculares para que los músculos se contraigan con más fuerza y crezcan. Sin estas funciones, la K2 solo proporciona huesos fuertes. Pero dicha músculos débiles y tejido conectivo frágil, haciendo que las piernas son vulnerables a desgarros y pérdida de independencia. Por eso, en este video te dir dos vitaminas que te ayudarán a desarrollar piernas fuertes incluso a los 90 años. Estas vitaminas también se pueden obtener de forma natural a través de los alimentos. Primero te hablar de la vitamina que ayuda a construir calcio para fortalecer tendones, ligamentos y el tejido conectivo que une los músculos de las piernas a los huesos. Luego te contar sobre la vitamina que mejora la síntesis de proteínas musculares y apoya la función de las fibras musculares. También te dir cuatro alimentos que debes evitar desde hoy porque causan debilidad en las piernas en los adultos mayores. Suscríbete a nuestro canal si en nomor lo has hecho. Comencemos. En número 1, vitamina C. Cuando consumes vitamina C, ya sea a través de alimentos o suplementos, se absorbe en el intestino delgado y se distribuye rápidamente por el torrente sanguíneo a cada célula de tu cuerpo. En pocas horas, comienza su trabajo en la producción de calcio. La mayor de los adultos mayores piensa que la vitamina C solo sirve para una piel radiante, apoyar el sistema inmunológico o prevenir resfriados. Pero la verdad es que es la gran constructor de la estructura de tu cuerpo. Y sin ella, tus piernas nomor pueden mantener su fuerza. El calcio es la proteína más abundante del cuerpo y representa aproximadamente el 30% del contenido total de proteínas. En las piernas específicamente, el calcio forma los tendones, ligamentos, cartílagos, huesos, paredes de los vasos sanguíneos y el tejido conectivo que envuelve y sostiene cada fibra muscular. Sin calcio, tus piernas serán débiles, los huesos frágiles. Los músculos nomor se unirán correctamente, las articulaciones nomor tendrán amortiguación y el movimiento será imposible. Para los adultos mayores, mantener niveles adecuados de calcio es la diferencia entre caminar de forma independiente a los 80 años o quedar confinados a una silla de ruedas. El calcio se forma a partir de aminoácidos, pero estos nomor pueden crear calcio estable sin vitamina C. Sin vitamina C, el cuerpo produce calcio defectuoso, débil e inestable, lo que provoca el deterioro de los tejidos de las piernas. Por eso el escorbuto causa heridas que no sanan, encas sangrantes y articulaciones que se deterioran. El cuerpo nomor puede fabricar calcio funcional.
Lo es impactante es que los tendones conectan los músculos con los huesos y los ligamentos conectan hueso con hueso. Ambos están compuestos principalmente de fibras de colágeno. En los adultos mayores, incluso caminar o levantarse de una silla genera una gran tensión sobre estos tejidos. La vitamina C asegura que los tendones y ligamentos permanezcan fuertes, elásticos y resistentes a desgarros. Cuando los niveles de vitamina C son bajos, los tendones se vuelven frágiles y débiles, pudiendo romperse con movimientos simples como bajar de una acera o estirar para alcanzar algo. Un tendón roto o un ligamento de la rodilla desgarrado en un adulto mayor suele marcar el inicio de una pérdida permanente de movilidad. Las rodillas, cederas y tobillos son articulados porque incluso si tienes músculos fuertes y huesos densos. Las articulaciones dolorosas o inestables te impedir en usar esa fuerza. Cada día, los tejidos de las piernas sufren daños microscópicos por el uso normal. Las fibras musculares desarrollan picos desgarros, los tendones sufren microtraumas y el cartílago presenta desgaste progresivo. En personas sanas con niveles adecuados de vitamina C, estas microlesiones se reparan rápidamente durante la noche mediante la síntesis de colágeno, manteniendo los tejidos fuertes y resistentes. Los adultos mayores enfrentan muchas razones que aumentan su riesgo de deficiencia de vitamina C y sus consecuencias sobre la fuerza de las piernas. La mayor manera de tomar vitamina C es dividir la ingesta a lo largo del día, en lugar de tomar una sola dosis grande. La vitamina C es soluble en agua y se almacena en el cuerpo por periodos prolongados. Cuando tomas una dosis grande, por ejemplo 1000 mg de una sola vez, el cuerpo absorbe solo lo que necesita, normalmente entre 200 y 400 mg, y el exceso se elimina rápidamente por la orina en pocas horas. Al dividir las dosis, mantienes niveles más constantes de vitamina C en la sangre durante el día, asegurando que los tejidos tengan acceso continuo a ella. Puedes tomarla por la mañana con el desayuno, por la tarde, o a primera hora de la noche con una comida ya antes de acostar, lo que apoya la reparación nocturna de los tejidos y la síntesis de colágeno, que alcanza su punto máximo durante el sueño. 3 formas naturales de obtener vitamina C de los alimentos desayuno. Coloque yogur griego en un tas en de gajos de naranja, fresas en rodajas, arándanos y kiwi pichado. Espolvorea pimiento rojo cortado en tiras finas para untuk rujienteados. Agrega almendras laminadas y semillas de ceja, y termina con un chorrito de miel. Almuerzo, cocina pechuga de palo en rodajas con aceite de oliva hasta que es dorada y resefala. Sofre ajo y jengibre, biar choli, pimiento rojo en rodajas, tirabeques y cols de Bruselas partidas por la mitad. Saltea hasta que estén tiernos pero crujientes. Vuelva a adir el palo, agrega salsa de soya, jugo de lim y jugo de lima. Mezcla durante 2 minutos y serve sobre arroz integral con cilantro fresco. Cena, hornea sam en sazonado a 200 derajat Celcius, 400 derajat Fahrenheit durante 12 a 15 minutos. Prepara una salsa mezclando mango pichado, pimiento rojo, cebolla roja, jugo de lima y cilantro. Masajia que el pichado con aceite de oliva hasta que est suave. Aedi tomates cherry y quinoa. Ya mezcla con un aderezo de jugo de limón, aceite de oliva y mostaza de jaun. Agrega semillas de calabaza. Serve el salmón con la salsa de mango junto a la ensalada de kale. Lo que es la vitamina C por unas piernas fuertes es ayudar a producir colágeno, fortaleciendo tendones, ligamentos y el tejido conectivo que un los músculos de las piernas a los huesos. Sin embargo, no es responsable de construir proteína muscular. Los adultos mayores pierden al menos 3% de masa muscular cada año después de los ke-30. Esta condición se llama sarcopenia. Sin músculo, los huesos y las piernas no tienen el soporte que necesitan. Por eso necesitas la siguiente vitamina, y debes combinarla con la vitamina C, porque la vitamina C por es sola no es suficiente. En Mero 2,
Vitamina B12 cuando consums vitamina B12, ya si a través de alimentos o suplementos, comienza un proceso de absorción complejo nica entre las vitaminas. Muchos adultos mayores creen que la vitamina B12 solo serve para la energía o para prevenir la anemia, pero es esencial para la función de las piernas. La vitamina B12 es fundamental para construir los nervios que controlan la contracción muscular, producir glóbulos rojos que transportan oxígeno a los músculos de las piernas, mantener las células que protegen los nervios que van desde la columna vertebral hasta las piernas. Sin suficiente vitamina B12, las células del cerebro hacia los músculos de las piernas se alteran. Los músculos no reciben suficiente oxígeno y todo el sistema de comunicación que controla. Una de las consecuencias más peligrosas de la deficiencia de vitamina B12 en adultos mayores es la pérdida de equilibrio y coordinación, lo que aumenta dramáticamente el riesgo de caídas. Esto ocurre porque la deficiencia de B12 da las columnas posteriores de la médula espinal. Una condición llamada degeneración combinada subaguda, que transporta información proprioceptiva, es decir, la sensación de DND hasta en las partes de tu cuerpo en el espacio sin mirarlas. Los primeros signos de deficiencia de vitamina B12 suelen ser sutiles. Ya a menudo se confunden con el envejecimiento normal, fatiga, debilidad, dificultad para concentrarse, problemas leves de memoria y sensación general de malestar. A medida que la deficiencia progresa, aparecen síntomas más específicos que afectan múltiples sistemas del cuerpo. Síntomas neurológicos incluyen entumecimiento y hormigueo en pies y piernas, a menudo descrito como alfileres y agudas sensaciones de ardor en los pies, pérdida de sensación en las piernas que dificulta sentir el suelo, debilidad muscular, especialmente en las piernas, dificultad para caminar o cambiarse en la marcha, pasos arrastrados, inestables, ves amplia mal equilibrio y caídas frecuentes, mareos, confusión y problemas de memoria, a veces diagnosticados como demencia cambias de ánimo, depresión y, en casos graves, paranoia, alucinaciones. A diferencia de la vitamina C, la vitamina B12 se almacena en el hígado y se libera según se necesita, por lo que el momento de la toma es menos cierto para mantener niveles en sangre. Sin embargo, tomarla en el momento adecuado puede optimizar la absorción y minimizar efectos secundarios. La vitamina B12 es soluble en agua y energizante para muchas personas, por lo que la mañana generalmente es el momento ideal. El proceso de absorción es complejo y solo se absorbe un pico porcentaje de cada dosis, aproximadamente 1 a 2% de dosis superiores a 1000 mcg, mientras que dosis más picas se absorben en mayor porcentaje pero aportan menos cantidad total. El mejor momento para tomarla es por la mañana con el desayuno. Tomar B12 en la mañana evita posibles alteraciones del sueño debido a su efecto energizante. La comida en el estómago también ayuda a liberar el factor intrínseco, aunque la B12 sublingual puede evitar este requisito. Tomarla en la mañana también coincide con los ritmos los alimentos como pan blanco, pasteles, dulces y bebidas azucaradas causan picos rápidos de azúcar en la sangre seguidos de caídas. Estas fluctuaciones en los vasos sanguíneos provocan mala circulación en las piernas, fomentan la inflamación que discampan el tejido muscular y contribuyen a la resistencia a la insulina, lo que dificulta que los nutrientes lleguen a los músculos. Con el tiempo, esto puede llevar a neuropatía adaptativa con debilidad y entumecimiento severos en las piernas. Ahora que conoces los 4 alimentos que están debilitando silenciosamente tus piernas, te hago una pregunta. ¿Cuáles de estos alimentos has estado consumiendo sin darte cuenta? Deja un comentario abajo y chunteim. Leo cada uno y realmente me interesa conocer tus experiencias. Si de verdad quieres construir las piernas fuertes,